Comenzar a registrar lo que mis tonteras acá. La idea es seguir con el tema recursión, que yo sé que a muchos de ustedes les resulta una cosa marciana, complicada, molesta, pero que es importante que realmente se acostumbren a usarla correctamente. Encontré, en realidad hay montones de presentaciones, discusiones, explicaciones sobre recursión y cuándo usarla en internet. De esas seleccioné dos presentaciones y una discusión bastante completa, espero explicativa, del MIT. Las presentaciones que elegí en el fondo sirven porque dan algunas luces sobre algunos temas en forma un poquitito distinta de lo que aparecen en los apuntes hoy. Posiblemente me dé la lata de traducir parte de lo que aparezca en alguna de estas cosas y incluirlo en alguna versión futura de los apuntes, pero eso, si quiere saberlo, tendrá que esforzarse para reprobar el ramo y tomarlo de nuevo y ver si es que el apunte cambió. Si es que no quiere hacerlo de la manera complicada de simplemente bajarlo vía Git y ver qué es lo que hay. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos. ¿De qué se trata la recursión? Una de las cosas que hice también fue tratar de ubicar alguna clase de explicación cuerda de, oiga, ¿cuándo me conviene usar recursión? ¿Cuándo no? ¿Dónde debiera usarla? ¿Dónde no debiera usarla? Y como es tradicional, en toda clase de temas encontré cientos de discusiones al respecto y la inmensa mayoría de ellas se reducen a no use recursión nunca, prefiera usar ciclos, la recursión es dañina, la recursión es muy ineficiente, la recursión esto, aquello y lo demás allá. Por lo tanto, lamentablemente para mis efectos, digamos, no encontré mucho que fuera de gran utilidad. Así que les encargo la tarea de buscar alguna explicación respecto de recursión, de cuándo usarla y cuándo no usarla, cuándo tiene sentido usarla y cuándo no tiene sentido usarla. Y eso en gran parte es una decisión en parte personal, en parte dictada también por el lenguaje de programación, en parte dictada por algunos aspectos técnicos propiamente tales del problema. Por ejemplo, aquellos de ustedes que hayan hecho lenguaje de programación se han encontrado con lenguaje de programación como Scheme o posiblemente Haskell, en los cuales realmente, si ustedes lo miran, no hay ciclos que uno, como uno los conoce, por ejemplo, de C. No hay un for, no hay un while, no hay un until, no hay nada de esas cosas. Todo se hace mediante llamadas recursivas. Por el otro extremo, hay lenguajes como, al menos la versión normal, digámoslo así, de Fortran, en las cuales la recursión está derechamente prohibida. Y está todo el ámbito intermedio de los lenguajes típicos que nosotros usamos, como Python, como mi favorito reciente, Raku, C, C++. Todos esos lenguajes manejan recursión. Tienen otros mecanismos para llevar adelante operaciones en forma repetitiva, pero ofrecen usar recursión en forma
razonablemente decente. Respecto de una de las cosas que suele criticarse mucho de la recursión, que se dice que la recursión es ineficiente, eso es parcialmente cierto, parcialmente mentira, como siempre en esta clase de cosas, y en muchos casos derechamente irrelevante. Nuevamente, haciendo referencia a el hecho que ustedes han hecho o van a hacer en algún momento, espero, en un futuro cercano, van a cursar el curso de lenguaje de programación, donde se discute, entre otras cosas, cómo se lleva a cabo la recursión, llamada función en general, en lenguaje de programación modernos. Ustedes se dan cuenta que lo que hay detrás, el procesador en el que está corriendo el programa que ustedes escribieron, derechamente no funciona con recursión. O sea, esa cosa no existe ahí adentro, no hay recursión ni nada, sino que todo hay que hacerlo a mano. Y en ese sentido, lo que está haciendo el compilador por ustedes, al arreglar todo el cuento de llamadas a funciones, y particularmente llamadas a función que pueden resultar ser recursivas, perfectamente esa misma pega la puede hacer uno a mano también en un lenguaje de programación de más alto nivel. Manejar uno las tareas que quedaron pendientes y no esperar que el compilador lo haga por uno, el lenguaje lo haga por uno. O sea, en ese sentido, la recursión es perfectamente innecesaria. La gracia que tiene la recursión, como un poco se explica acá, como tal vez da mayor énfasis la otra presentación que les dejé, y tal vez aún más la clase del MIT al respecto. La gracia de la recursión es que en muchos casos un programa recursivo es mucho más simple, más claro, más fácil de entender que su versión no recursiva. Suele ser mucho más sencillo demostrar que un programa recursivo bien escrito está correcto en el sentido de que entrega los resultados debidos siempre, que hacer lo propio para la versión no recursiva. La versión no recursiva, llegar a ella, significa más trabajo mental del programador, significa programar más, significa programar distinto de lo como está planteado el problema en muchos casos, y por lo tanto, además de verificar de que esa traducción del problema del ámbito recursivo al ámbito no recursivo está correcta, todavía nos queda el problema de verificar de que nuestro programa lleva a cabo correctamente el algoritmo que le estamos pidiendo. Eso. La otra cosa, en realidad es algo que me acordé, pensé en buscarla en la red, pero simplemente se me pasó a hacerlo. No sé en este momento a quién se le debe el dicho siguiente respecto de optimización de código, o sea, meterle mano al código para hacerlo más eficiente. Que dice que la regla de optimización de código es, la primera regla es no lo haga. La segunda regla, que es solamente para gente especial, expertos, no lo haga aún. En el fondo, la idea es que escriba el programa más simple, claro, directo, que resuelva el problema. Si es que ese programa cumple con lo pedido, es capaz de resolver el problema dentro de las restricciones de recursos que tenemos disponibles, siempre restricciones de recursos,
estamos listos y podemos irnos a la playa a carretear. Solo si resulta que esa versión simple y clara, que en este caso estamos pensando, por ejemplo, podría ser perfectamente un programa recursivo, no da el ancho, recién ahí tiene sentido comenzar a complicarse la existencia y hay que hacerlo con cuidado y generalmente midiendo bien qué diantre es lo que está pasando. Todos ustedes han programado en C, supongo. Una cosa bastante aleccionadora es tomar algún programa relativamente complejo, alguna función que haga alguna cosa más o menos no tan directa, digamos, y pedirle al compilador que lo compile a código assembler, cosa que típicamente se hace dándole la opción "-s mayúscula en vez de la típica opción "-c" para decirle que compile, solamente genera un objeto, con opciones de no optimizar, "-o mayúscula 0" típicamente, y con la opción de optimizar en forma bastante extensa, que típicamente en GCC, muchos compiladores que le copian, es "-o mayúscula 2. Uno puede pedirle además que el compilador que en el código guarde información adicional para uso de un debugger, para poder seguir la pista de qué es lo que está haciendo el programa, dónde están guardadas las distintas variables y este tipo de cosas. Y eso en general se hace mediante la opción "-g" minúscula, G de gato. Combinando entonces "-g" minúscula, "-o 0", "-s" mayúscula y lo mismo con "-o 2". Uno puede comparar el código que genera el compilador típicamente sin hacer mayor esfuerzo por generar código mejor, con la situación en que el compilador hace un esfuerzo bastante extenso de mejorar el código. Si ustedes se ponen a comparar el código escrito en C originalmente, el código "-o 0", generalmente es relativamente sencillo ver qué diantres es lo que está pasando, digamos, qué instrucciones se tradujeron en qué secuencia de instrucciones de la máquina. Es bastante común, eso sí, que si ustedes hacen lo propio con "-o 2", el código resultante parece no tener ninguna relación directa con el código que ustedes escribieron. Si se ponen a hurguetear, se van a dar cuenta, sí, en realidad hace lo mismo, ojalá, si no está mal el compilador, en cuyo caso, por favor, reclamen donde corresponda. Pero, por ejemplo, reorganiza instrucciones, o sea, reorganiza el cómputo. Puede ser perfectamente que ciertas instrucciones el compilador se da cuenta que en realidad sus resultados nunca se usan y por lo tanto simplemente las omite. Puede determinar que hacer ciertos cálculos de la manera que ustedes lo indicaron en el código fuente se puede hacer en forma más eficiente, en forma distinta, y así sucesivamente. Los compiladores actuales son bestias bastante complejas y muchísimo más inteligentes de lo que uno piensa. O sea, muchas de las mejoras que a uno se le ocurre que podría uno hacer, por ejemplo, decir, pero es que yo sé que aquí en este punto el valor de x siempre debe ser 2 y le estoy sumando 4 y por lo tanto en vez de poner x más 2 puedo poner el valor 6. Claro, puede hacerlo, pero probablemente su compilador preferido haga eso calladamente sin siquiera avisarle que lo está haciendo. Esa clase de modificaciones
Disculpe, tienen la profesor. lamentable propiedad de empeorar el código, hacerlo más difícil de entender, más difícil de seguir, más difícil de modificar el día de mañana. Y con la tecnología actual de compiladores, probablemente el resultado sea al final del día ninguno, porque el compilador toda esa, o la gran mayoría de esas modificaciones que simples, digamos, que a uno se le ocurren al respecto del código para hacerlo más eficiente, el compilador ya las hace por su cuenta. ¿Sí? Así que en ese sentido, eh, sí, la recursión tiene un costo. Eh, la pregunta no es que, si tiene un costo o no tiene un costo, sino que más bien la pregunta debería ser si tiene un costo, estoy dispuesto a pagar ese costo que da como están construidas las máquinas hoy día, precisamente para permitir implementar recursión en forma eficiente, entre otras cosas. Vale la pena pagar ese costo bastante menor en general, como digo, versus estoy dispuesto a pagar el costo de tener que hacer todo el cuento yo a mano y pagar el costo de complicarme la existencia, terminar con un programa menos entendible, más difícil de mantener, de corregir el día de mañana. La respuesta a esa pregunta típicamente es deje las cosas tal cual están. Eh, una rápida ilustración de lo que significa esto. Consideren cuánto es lo que cuesta hoy día un PC más o menos decente. ¿Alguna idea? ¿Cuánto les costó el último PC que se compraron? Jamás se han comprado un PC. Don Sebastián, Salió como 500.000, 600.000. de acuerdo, digamos que 500 lucas por redondear. ¿Sí? Sí. Más o menos cuánto gana un ingeniero hoy día, recién entrando, mensualmente. Eh, Mínimo unas 800 locas, 800 o un palo, un millón. Ya, digamos para redondear que es un palo, ¿sí? Sí, Ahora, eh, si yo, empresa, te contrato a ti como ingeniero, te voy a estar pagando a ti líquido, un palo, o digamos 800 lucas por decir algo, pero a eso tengo que sumarle que además estoy pagando imposiciones y otras cosas, digamos que en total lo que me cuesta directamente tú como ingeniero es del orden de un palo, ¿sí? sí, Pero además de eso, hay otros costos adicionales, lo que llaman, los gringos llaman overhead, que es el hecho de, oye, este cabro lo tengo trabajando en la empresa, pero eso significa que el espacio donde tiene su oficina lo tengo que arrendar, o lo estoy pagando yo, digamos, da lo mismo. Eso no sale gratis. Para que pueda trabajar necesita tener acceso a teléfono, necesita tener acceso a internet, necesita tener, bueno, depende de qué otras regalías den, digamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, almuerza en la cantina de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de costos adicionales que por lo menos así en Yanquilandia generalmente a abuelo de pájaro dicen que los costos extras son aproximadamente, duplican el costo de la persona. O sea, si yo te contrato a ti como ingeniero en mi empresa y te estoy pagando 800 lucas, una cosa así, debería estar calculando que me vas a costar al final del día del orden de 2 millones, ¿sí? sí.
Ahora, 2 millones significa 4 PC mensuales, ¿sí? O sea, a mí me sale lo mismo, salvo decirte, oye, Sebastián, por favor, mejora este código, hazlo correr más rápido. Ese código, qué sé yo, en vez de tener que usar 2 computadores para usarlo, finalmente necesito usar uno solamente, que significaría básicamente hacerlo funcionar 2 veces más rápido y que ese código esté funcionando todo el tiempo, digamos, 24/7, ¿cierto? Que son situaciones bien poco realistas, ambas. No es tan fácil hacer que un programa se ejecute 2 veces más rápido y los programas que se están ejecutando día y noche son bastante poco frecuentes. A cambio de eso, que tú inviertas una semana de trabajo en hacer esa pega, de ahí para allá, si te demoras menos de una semana en hacerlo, salgo ganando, si no, salgo perdiendo, ¿sí? Sí. En resumen, hoy día, a diferencia de lo que solía ser en tiempos pretéritos, que muchas veces todavía siguen dando vuelta en textos respecto de programación y otros temas similares, lo que es caro no es el computador, lo que es caro es el tiempo de las personas, el tiempo de desarrollo, el tiempo de las inevitables mantenciones, o sea, la inevitable necesidad de modificar el programa para ajustarlo a situaciones que cambiaron. Ese costo hoy día es el costo más relevante, no el costo del computador. Y por lo tanto, la regla de oro que yo les decía antes, tome el problema, invente un programa, un sistema, un algoritmo razonablemente eficiente para resolver el problema. No tiene por qué matarse en el proceso tampoco, pero por favor no se quede con el primer mamarracho ineficiente que se le ocurre. Y lleve eso a un programa escrito en forma competente. Y sería. No es necesario hacer más, salvo situaciones relativamente extremas. Y esas situaciones relativamente extremas, bueno, cuando las encuentres se darán cuenta que las tienen al frente y se preocuparán de eso. Entonces, un rápido resumen, como digo, los tópicos que se tratan en esta presentación. Primeramente una visión general de lo que es la recursión, un par de ejemplos simples. Y el problema de muchos de los ejemplos simples, también algunos de los que hay aquí, es que esos ejemplos simples en realidad son ejemplos simples que sirven para entender cómo funciona la cosa, pero a uno lo dejan con la idea y por qué diantres se complica la existencia con esto si hay maneras mucho más simples de hacerlo. El punto no está en los ejemplos simples que pueden servir para soltar los dedos, sino que en algunos ejemplos un poquitito más complejos, como particularmente me encantó el ejemplo que aparece aquí de contar tamaño de manchas, digamos, en una grilla. Y también el caso que vimos nosotros, las torres de Hanoi. Sigamos adelante entonces. Recursión, la idea es definir una función en términos de ella misma. Por ejemplo, la recursión, la definición de los números de Fibonacci, que nosotros en algún momento, o más bien ustedes probablemente en estructuras discretas vieron en algún momento, de que el número de Fibonacci n, el número de Fibonacci n-1, más el número de Fibonacci n-2. Y eso obviamente, puesto así, tal cual, no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que tener algunas situaciones en las cuales
paramos la recursión, porque si no tengo una recursión infinita. En el caso particular de los números Fibonacci está en decretar que el número Fibonacci 0 y el número Fibonacci 1 son ambos 1. Hay varias definiciones distintas de este cuento. Hay otra que dice que número Fibonacci 0 es 0, número Fibonacci 1 es 1. Esto es pariente directo de las demostraciones por inducción, la misma idea. Una demostración por inducción es usar el mismo resultado que estoy tratando de mostrar para demostrarlo a sí mismo. ¿Para qué hacer esta clase de tontera? La recursión es una buena manera de enfrentar problemas, particularmente por la vía de, y eso lo vamos a estudiar en mayor detalle un poco más adelante, lo que se llama la estrategia de dividir y conquistar. A mí me dicen, resuelve este problema grande. Yo puedo decir, oiga, este problema es demasiado grande para mí, lo divido en varios problemas más pequeños, resuelvo esos problemas más pequeños y combino los resultados. La parte donde entra la recursión en esto, que eso es lo que uno hace siempre, todo el día, digamos, donde entra la recursión en esto es cuando los problemas más pequeños que resultan de descomponer el problema grande son problemas del mismo tipo del que partí. Los algoritmos recursivos son elegantes, simples de entender, fáciles de demostrar que son correctos, simples de llevar a la práctica. Pero hay que tener cuidado, como en el caso de, qué sé yo, un while también, un for mal escrito, digámoslo así, o qué sé yo, existe obviamente la posibilidad de que el cuento nos meta en una secuencia infinita de llamadas recursivas que no terminan jamás. Terminamos con recursión infinita. Hay que tener cuidado con no caer en eso. Bueno, igual que hay que tener cuidado de que en un for pongamos la condición de término del ciclo de tal manera que realmente el cuento en algún momento termine. Lo mismo si es que eso nos ocurre con un while. Uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esta cuestión? Esta cuestión es completamente marciana, la recursión no existe, es algo inventado por la gente puro para torturarnos a nosotros, como pobres estudiantes de informática. Extremadamente falso. Falso porque si ustedes piensan, por ejemplo, en un árbol que pueden tener en la casa, en el patio, o en el, ¿cómo se llama? En el parque al frente de la casa. El árbol tiene un tronco del que salen ramas, y las ramas a su vez se subdividen en otras ramas y así sucesivamente. O sea, ahí hay una estructura recursiva, repetitiva. Subdivisiones que llevan a subdivisiones, que llevan a subdivisiones y así sucesivamente. Si ustedes piensan en escribir un programa, por ejemplo, para, no sé, buscar alguna palabra dentro de todo lo que tienen almacenado en el disco duro de su computador, lo que ustedes van a tener que hacer es decir, bueno, partimos en la raíz de toda la historia, eso contiene archivos, revisamos si la palabra está presente en algunos archivos, y además va a contener directorios o carpetas, y va a tener que entonces recursivamente revisar el contenido de esas carpetas. Si ustedes se fijan, recuerdan las cosas que hablaron en su oportunidad en la estructura de datos,
Esto es un recorrido de un árbol, un recorrido en orden, preorden, lo que sea, digamos, algo orden, de lo mismo, más o menos. ¿Sí? La manera más natural de escribir ese algoritmo es precisamente mediante una descripción recursiva. Muchas estructuras de datos en programación, como los árboles binarios y toda esa clase de cosas que ustedes habrán encontrado ya, se pueden describir en forma natural en términos de recursión. Y por lo tanto, también la manera más natural de procesar esas estructuras es mediante llamadas recursivas. Ups. Esta cosa suele darme chueco. Ahí está. Para resolver un problema de forma recursiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En general, para resolver un problema, olvídense el recursivo, dividan problemas más pequeños. Resuelva los subproblemas y combine los resultados para obtener la solución al problema completo. Si es que alguno de los subproblemas resulta ser de nuevo el mismo problema que tengo, genial. Me ahorro la pega de tener que resolver ese subproblema precisamente. Términos genéricos, digamos un algoritmo recursivo para algún dato de entrada es típicamente tiene la estructura que estaba aquí, que es si es que la entrada es suficientemente pequeña, calcule la solución directamente y retórnela. O sea, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de los números de Fibonacci, si es que como yo sé cuál es el valor de F0 y F1, puedo retornar esos valores directamente sin tener que hacer más cálculos. En caso de que no sea suficientemente pequeño, caso recursivo, la idea es dividir el problema en instancias más simples. Estamos hablando de recursión acá, llámenle input 1, input 2 y así sucesivamente. Y calcular recursivamente las soluciones para input 1, input 2 y así sucesivamente. Finalmente, lo que hacemos es ver cómo combinamos la solución al problema completo, combinando las soluciones a input 1, input 2, los distintos pedazos del problema original, y retomamos eso. El punto clave aquí es que estamos preguntando si el caso que tenemos entre manos, input, es suficientemente pequeño. ¿Qué es lo que significa suficientemente pequeño? Bueno, eso va a depender del problema. ¿Qué es lo que significa grande y chico? Y donde tenemos que tener cuidado es que cuando generemos nuevos problemas del problema original grande, esos problemas más nuevos resulten realmente ser de alguna forma más pequeños, o sea, de alguna manera, en algún sentido, más cercanos a los casos base, porque si no, estamos corriendo el riesgo de meternos en un ciclo infinito. Se me había olvidado que quería comentarles también un caso, digamos. Tema. Todos ustedes en el colegio aprendieron, por ejemplo, a simplificar expresiones algebraicas, particularmente expresiones algebraicas que tienen paréntesis, dentro de los paréntesis más paréntesis y así sucesivamente. Si ustedes lo piensan, en el fondo lo que están haciendo allí es un proceso recursivo también. Dicen, tengo que resolver este problema grande, que este paréntesis multiplicado por este otro paréntesis, quiero simplificar esto,
Entonces parto simplificando un paréntesis, parto recursivamente, continúo simplificando recursivamente el otro paréntesis, multiplico y después simplifico el resultado. Lo mismo, cuando ustedes les enseñaron a calcular derivadas, por ejemplo, también es un proceso recursivo. Hay muchísimas situaciones en las cuales uno está naturalmente haciendo tareas recursivamente. No es para tenerle miedo. Ejemplo ejemplificante. Y aquí tenemos dos opciones para resolver el simple problema de calcular la suma de los números de 1 a n. Y nos proponen hacerlo mediante un ciclo o en forma recursiva. ¿Quién es valiente de los presentes como para atreverse a proponer algo? Si quiere puede compartir la pantalla para mostrarnos a todos nosotros qué es lo que está pensando. No hay interesados, parece. Veamos. Con un ciclo, aquí esta cosa está escrita, por ejemplo, en C. A S le asignamos el valor 0 y para I igual a 0 a I menor que N, vamos incrementando I. Ahí sí. Vamos sumando a la suma el valor actual de I. Después de terminar el ciclo, retornamos el valor S. Simple, fácil, rápido y bastante indoloro, y precisamente la clase de código que ustedes han escrito millones de veces sin pensarlo mayormente. Resolverlo en forma recursiva, uno lo resulta un poquitito antinatural, pero si ustedes lo piensan, es precisamente una expresión tal vez incluso más directa de lo que estábamos pensando antes. O sea, que lo que estamos diciendo, vamos a decir, calcule la suma de los números de 1 a n, significa sabemos que la suma de los números de 1 a 1 es 1, caso base, y la suma de los números de 1 a n más 1 es la suma de los números de 1 a n más n más 1. ¿Sí? Así de simple. Y eso es exactamente más o menos lo que nuestra solución recursiva dice. Premio especial para quien descubra el error en alguna de estas dos funciones de acá. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona una llamada a función en general? Desde 0, sum 0, llamamos a, o sea, sum 10 en este caso, llamamos a sum 9 para al resultado sumarle 9. Sum 9 a su vez llama recursivamente a sum 8 para a continuación sumarle 8 y así sucesivamente hasta llegar finalmente a sum 0, que es nuestro caso base, en cuyo caso lo ponemos 0 directamente, y comenzamos a marchar ahora hacia atrás. O sea, primeramente seguimos las flechas que van hacia abajo hasta llegar a esta llamada de acá,
donde termina el proceso, porque ahí ya no hay más llamadas recursivas. El resultado de este lo usa la llamada que había quedado pendiente de sum 1 y con eso retorna, calcula qué es lo que debe retornar, retorna ese valor y así sucesivamente hasta llegar finalmente a sum 10, que retorna 10 más la suma que recibió de sum 9. No hay nada particularmente misterioso en esto. Lo único un poquitito extraño es que sum está llamando nuevamente a la función sum. Perfectamente natural es el caso que uno está acostumbrado a que la función sum llame a alguna otra función completamente sin relación con sum y confíe que haga bien su pega y usa simplemente el resultado entregado. En ese sentido, la recursión en realidad no es nada distinto de una llamada función común y corriente. Lo único curioso que hay es que la función, el código que se está efectuando en la llamada es nuevamente directa o indirectamente el mismo código del cual partimos, pero eso es un detalle, no es particularmente importante, digamos así. ¿Cuáles son las metidas de pata, digamos, comunes al diseñar algoritmos recursivos? Es que se nos pase dos casos básicos. O sea, qué sé yo, no sé, hacemos la suma de los números, pero vamos de dos en dos. O sea, qué sé yo, llamamos a suma de n-2 y esa a su vez llama suma de n-4 y así sucesivamente. Todo maravillosamente bien, pero si hacemos una cosa como esa, tenemos que asegurarnos de que finalmente vayamos a dar al caso base. Si ponemos solamente el caso base n igual 0 y partimos con un número impar, vamos a llegar a 1, de ahí pasamos de largo al 0 y nos metemos en un lío porque estamos cometiendo recursión infinita. O sea, hay que tener cuidado de que el caso base realmente se alcance, uno, y segundo, que ese caso base realmente sea base, digamos así. ¿Sí? Que correcto el valor que estamos entregando. El otro problema es que el asunto no converge. No converge en el sentido de que los problemas, los subproblemas que estamos pensando resolver, en realidad no nos acercan a las situaciones en las cuales sabemos la solución directamente, sin tener que hacer mayores cálculos. ¿Cómo evito caer en esa clase de situaciones? Bueno, el hacerlo en términos generales no se puede, digamos, básicamente ese es el problema, el halting problem de máquina de Turing, en otros términos. Pero lo que sí puedo hacer es de alguna manera tener algún criterio de tamaño del problema que tengo entre manos y asegurarme que cada vez que, y ese tamaño sea un número entero, y asegurarme que cada vez que haga una llamada recursiva, el problema que tengo entre manos sea de un tamaño menor. Como los números naturales, digamos, suponiendo el tamaño del problema es un número natural, no son infinitos, en algún momento el proceso va a tener que terminar. O sea, no son infinitos hacia el negativo, digamos. Pero bueno, esos son el mismo tipo de problemas, con cara distinta, con los que uno se encuentra a la hora de, por ejemplo, querer resolver un problema mediante un ciclo while. Tengo que asegurarme que de alguna manera con las iteraciones me vaya acercando a la condición que hace que el ciclo termine.
Bueno, como decíamos, la recursión típicamente lleva soluciones que son compactas, simples, fáciles de entender y por lo tanto también fáciles de demostrar que son correctas. Un punto importante es que la recursión significa pensar en el problema en un alto nivel de abstracción, no meterse en los detalles, sino que considerar el problema como un todo y utilizarlo básicamente como herramienta para resolver el mismo problema. Y eso lleva entonces también indirectamente a las mismas cosas que habíamos indicado antes. Fácil de entender, fácil de demostrar correcto, simple y probablemente compacto como código. Habíamos dicho que la recursión tiene un costo, significa un costo adicional, overhead, porque hay que seguirle la pista, hay que alguien, en este caso el compilador, su lenguaje de programación preferido, va a tener que de alguna manera guardar información sobre todas las llamadas recursivas pendientes en un momento dado, y esa información guardada definitivamente es más cara que, por ejemplo, no sé, simplemente guardar un valor entero en algún lado. O sea, tiene su costo en memoria. Y si tiene un costo en memoria, significa también de que va a tener un costo en tiempo de procesamiento. Esa memoria extra hay que llenarla con valores y en algún momento va a haber que borrar eso también. Eso no es gratis. Como les decía, la recursión tiene un costo. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar ese costo, sí o no? Y la buena nueva del Evangelio correspondiente es que hay muchas situaciones en las cuales ustedes pueden darse el lujo de simplemente escribir una función recursiva y su compilador preferido se va a encargar de eliminar la recursión porque hay técnicas que en ciertos tipos de recursión permite eliminar la recursión a cambio de un ciclo en forma bastante sencilla. Y la mayor parte de los compiladores modernos hacen esa clase de cosas sin siquiera preguntarles, ni contarles que lo hicieron. Nuevamente, entrar a pichicatear el código con la intención de hacerlo más eficiente puede hacer que puede terminar haciendo lo mismo que su compilador preferido iba a hacer igual y por lo tanto el trabajo es puramente desperdiciado. O peor aún, aunque eso hoy día ya no es tan frecuente como solía ser, al escribir código más enredado, que entre comillas es más eficiente, confunden al compilador y el compilador no es capaz de entender qué es lo que está pasando y por lo tanto termina generando código peor. O sea, para más remate, invierten trabajo en hacer que el código sea más eficiente, el resultado final es código que es más difícil de entender, costó trabajo desarrollarlo y para remate todavía es menos eficiente. Por eso les decía, la primera regla de la optimización de código es no optimice, no lo haga. Y la segunda regla, como les decía, es solamente para expertos, no lo haga aún, que es lo que está dando aquí como única regla de optimización. Salvo que esté preocupado de escribir código super ultra demasiado optimizado, que es con la versión recursiva. Dando un par de pasos más atrás, entender la recursión es fundamental a la hora de entender computación como un todo, porque vimos en su oportunidad en informática teórica. Es importante
tener claro qué es lo que está pasando aquí con demostraciones por inducción, por ejemplo, a la hora de, bueno, matemáticas en su generalidad, y a la hora de querer uno convencerse de que un programa está haciendo la pega correctamente, típicamente termina siendo razonar sobre cosas recursivas o razonar al menos recursivamente sobre cosas que no están expresadas directamente en forma recursiva. Por lo tanto, entender, manejar la recursión, sentirse cómodo con eso, es extremadamente importante para todo informático. Incluso si pretende el día de mañana dedicarse solamente a trabajar en base de datos donde la recursión es prácticamente inexistente en términos de la, digamos, los lenguajes de consulta, ese tipo de cosas. Pero bueno. Una cosa entretenida es el triángulo de Sierpinski. Si ustedes se fijan, esta cosa resulta de decir, por ejemplo, tome el triángulo este de aquí del medio, esta cuestión el mouse. Toma el triángulo grande del medio y sobre cada una de sus puntos medios de sus lados construya un nuevo triángulo de un tercio del tamaño, del lado un tercio. Y aplíquele la misma estrategia a los rectángulos que van resultando. O sea, de esa manera, por ejemplo, este de aquí da lugar a este, que 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 da lugar a ese enanito que aparece ahí, y una infinitud de enanitos más chicos todavía hacia arriba. Pero también este de acá, a su vez, da estos dos hacia los otros dos lados que tiene, que cada uno de ellos a su vez genera tres nuevos triángulos y así sucesivamente en forma infinita. Esto es un ejemplo de recursión, en realidad es un ejemplo de recursión infinita, porque obviamente este proceso no tiene por qué terminar nunca. Siempre podemos encontrar triángulos que son un tercio del tamaño del microscópico triángulo que tengo entre manos. Siempre, dice Euclides. Si yo quiero escribir un programa que genere este dibujo, obviamente voy a tener que parar en algún momento, decir, oiga, ¿sabe qué más? El tamaño de este triangulito que me está pidiendo que dibuje es tan ínfimo que realmente no se va a ver en el medio que estamos usando, digamos, en el tamaño de un píxel, digamos, o alguna cosa así, y por lo tanto no tiene sentido seguir iterando. Pero en principio podemos hacerlo. Y está claro que escribir un programa que haga esto en realidad es bastante sencillo. Es decirle, mire, dibujo un triángulo y recursivamente en los puntos medios de cada uno de sus lados, aquí, aquí y aquí, instale nuevamente esta misma cosa. O sea, son tres llamadas recursivas, digamos. ¿Sí? Y estamos. Les encargo encontrar una manera no recursiva de escribir eso mismo. Les garantizo que se van a volver locos. O si no se vuelven locos, van a terminar con un programa extremadamente complicado. Cuando el programa que estaba planteando, el programa recursivo, es extremadamente sencillo. Aquí un poco de entretención extra, y aquí realmente les recomiendo que intenten hacerlo.
problema, y en realidad nuestro ejemplo acá es un poco tonto, digamos, pero bueno, vamos. Supongamos que tenemos una grilla bidimensional de celdas, cada una de las cuales puede estar llena o vacía. Celdas llenas que están conectadas forman un blob, un manchón, digámoslo así, a falta de alguna palabra mejor. Pregunta del millón: si yo les doy la posición cualquiera en el tablero, ¿cuál es el tamaño del manchón que contiene ese punto? El ejemplo, como digo, no es muy claro porque realmente estos números que aparecen aquí afuera están precisamente afuera del tablero, son simplemente las coordenadas. El tablero mismo es lo que parte aquí, lo que está marcado con X. Solución, ¿cómo lo harían? ¿Algún voluntario? Don Sebastián, parece que usted es el único que va quedando o hay más participantes. Don Aarón, algo que aportar. No me queda muy claro el problema. Por ejemplo, si a ti te dicen 0,3, el tamaño del manchón que contiene ese punto de ahí. Mi idea podría ser como... son esos 3 de ahí, o sea, el tamaño de ese serían 3 precisamente. Si yo le digo 3, 1, perdón, 1, 3, estamos hablando de este manchón de acá que tiene tamaño 7, ¿sí? ¿Cómo lo haría? O sea, así a ojo, está claro cómo podríamos hacerlo, pero supónganse ustedes que el problema que le dan es, no sé, estamos hablando en términos de alguna aplicación gráfica donde su mono son algunos miles por algunos miles de píxeles y lo que quiere hacer es determinar qué tamaño tiene la mancha del color de este punto donde estoy mirando en este momento, digamos, que rodea este punto. ¿Sí? O sea, una solución así tipo ojimétrico acá. ¿Y cómo se nos va a dar el input? ¿Verdad? Bueno, suponte tú que eso viene dado como un arreglo en 2 dimensiones simplemente. Un arreglo en 2 dimensiones que son, qué sé yo, ceros y unos. 0 para decir que este espacio está vacío, un 1 para indicar que este espacio está ocupado. Es que seguramente, ¿Cómo? si al tiro nos dan el input, al tiro podríamos saber cuál es el tamaño, porque solamente son los datos que nos están rellenando el tamaño, al tiro se podría ir contando con, ¿Cómo sabes? por ejemplo, un vector de vectores que te diga, no sé, si usted inserta el punto 2,0, ella tiene... Da la posición 1,3. ¿Cómo sabes cuál es el tamaño de la mancha, digamos, que lo rodea? A mí se me ocurre una forma no recursiva solamente, pero quizás desde ahí se podría armar como una... ¿Cuál sería tu forma no recursiva de Sería hacerlo? como ir revisando cada nodo adyacente a ese nodo dado, hacia arriba, hacia abajo, derecha, e irlo guardando en una lista y después ir corroborando si es que en esa lista está el nodo que se va revisando. Entonces, y que en la lista se vayan guardando los nodos que sí son... Claro, si tú te fijas, en el fondo ahí estás tratando de
llevar a algo no recursivo, algo que en sí es recursivo. O sea, en el fondo, si tú me dices, oiga, 1-3 es este muñeco aquí, ¿cierto? Tengo que revisar su entorno inmediato, que son estos muñecos acá. Ese ahí que está libre, este que no cuenta porque es el mismo, este y este que están libres. ¿Sí? Sí. El problema es que en este caso eso resulta, o sea, básicamente tengo que revisar el entorno de 8 elementos que rodean al elemento que tengo entre manos y estamos listos. Y en este caso particular, como esta cosa es chica, resuelve el problema para ese punto en particular. Pero, por ejemplo, si me dijeran el punto 2-3, o sea, Claro, el problema es, eso significaría contabilizar estos 3 y este obviamente, pero necesito a su vez también contabilizar los vecinos de este y de este. Y contabilizar los vecinos de este significa contabilizar los vecinos de este y así sucesivamente, ¿correcto? Y ahí está la recursión del tema. ¿Sí? ¿Se entiende o no? quizá en vez de irlo guardando en una lista, irlo revisando al tiro. Ese es el punto. O sea, en el fondo tú estás pensando en, de alguna manera, transformar el cuento en no recursivo, cuando la manera natural de resolver el problema es decir, oiga, el número de participantes en la mancha en la que participa este punto son primeramente yo, enseguida mis vecinos, enseguida los vecinos de mis vecinos y así sucesivamente, o sea, recursivamente, ¿sí? ¿Estamos? Sí. El punto donde tú sí tienes razón, que en algún momento vamos a tener que registrar que algún punto ya lo consideramos, porque si empiezo a considerar vecinos y vecinos de vecinos y qué sé yo, por ejemplo, para este, voy a considerar a este como vecino y a la hora de considerar los vecinos de este, voy a considerar de nuevo a este y me meto en un ciclo infinito. O sea, realmente no me acerco nunca a una situación en la cual yo pueda decir, oiga, en este caso yo sé cuál es el resultado y el resultado está. ¿Sí? O sea, necesito Una tener vez yo algún vi un problema. mecanismo auxiliar, perdón. Sí, dígame. Una vez vi un problema de Dijkstra en Haskell. Un tipo lo programó también como de esta forma. No más que uno, la única diferencia tenía como un objetivo donde tenía que llegar. Y Claro, el lo que objetivo hacía era acá, justamente eso. Empezaba a revisar cada uno de los vecinos recursivamente y ingresaba. Y hasta encontrar el objetivo. sí, que en el fondo un poco lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, lo que sí que tenemos que asegurarnos, que probablemente también está de alguna manera metido en el programa Haskell para el algoritmo Dijkstra, hay que asegurarse de que no vuelvas sobre lo que ya habías revisado, digamos, sobre lo que ya tienes considerado. ¿Sí? Y la manera de hacer eso sería, por ejemplo, tener alguna estructura auxiliar, por ejemplo, un conjunto que diga qué pares de, o sea, qué coordenadas ya consideré para no volver a considerarlas de nuevo. ¿Sí? O sea, la solución, como dice aquí, es pensar recursivamente. La gracia de pensar recursivamente es que terminas con una solución más simple, más clara, y por lo tanto, como es más simple y más clara, es más fácil de entender, más fácil de asegurarse, digamos, de que la solución está bien. Que eso es lo que al final nos interesa. O sea, lo que a mí me interesa es con el mínimo trabajo poder entregar una solución que yo pueda poner mi linda cabecita como garantía de que esa solución está correcta, funciona bien. Insisto, dense una vuelta por las distintas discusiones que hay sobre cuándo usar o no usar recursión. Descarten todas aquellas que dicen que nunca se debe usar recursión porque son estupidez.
la recursión es una herramienta más que hay que aprender a usar sabiamente. Y este es un caso donde sí vale la pena usar recursión, porque alguna otra solución realmente es bastante engorrosa. Bueno, ¿bajo qué condiciones en el fondo estamos en este cuento? O sea, nos puede ocurrir cuando llamamos a la función, esta cosa en realidad termina siendo un programita en Java, así que esto resulta ser un método. No sé si ustedes se han enredado con Java en algún momento ya. Bueno, para todos los efectos presentes, y en realidad en una de esas me da el trabajo de escribir este show en C++, que es más C aún, es bastante C, con mucho cháchara completamente inútil, sí, pero C. Cuando haga la llamada a blob_check IJ, para la coordenada IJ, hay un par de situaciones que tenemos que considerar. La primera situación que podría darse, porque nunca falta, resulta que IJ está fuera de rango. O sea, por ejemplo, qué sé yo, el I es negativo, el J es mayor que el mayor largo de una fila. En cuyo caso, obviamente, como estamos fuera de tiesto, el resultado es simplemente 0 y no hay que hacer ninguna pega adicional. Punto. Segunda opción es que se resulta que IJ es vacío. Bueno, resulta que ese punto pertenece a una mancha de tamaño 0 y por lo tanto simplemente podemos retornar 0 y se acabó el negocio. En caso de que el punto IJ esté lleno, tenga una X, digamos, en términos del mono que planteamos al principio, ahí sí tenemos que empezar a contabilizar los espacios que se ocupan por los vecinos. Entonces, los casos bases para nuestra función blob_check son que IJ esté fuera de rango o que la posición IJ esté vacía. En todo caso, el algoritmo, como descrito hasta acá, tiene la gran desventaja de que va a considerar que yo soy vecino de mi vecino y por lo tanto se mete en un ciclo infinito considerando el mismo punto montones de veces, infinitas veces, no funciona. En todo caso, primera idea es como está aquí. Si IJ está lleno, el segundo caso, o sea, la situación que no es el caso base, los casos recursivos, son, si está lleno, tengo que considerar sus 8 vecinos. O sea, por ejemplo, en el caso de aquí, tengo que considerar estos 8 de acá y sumarle 1 por este muñeco que es parte de la mancha. Entonces, nuestra función recursiva, primera iteración, sería una cosa como esta. Casos base, si está fuera de rango, retorne 0. Si grid IJ no está lleno, o sea, está vacío, retorne 0. En caso contrario, blob_C es 1. Estoy contabilizando este muñeco de acá. Y reviso los 8 vecinos. ¿Sí? El problema es que el problema de esto es que a la hora de hacer las llamadas de los vecinos, voy a encontrar con que estoy para este llamando a este y este va a llamar a este y estamos en un loop infinito.
Por lo tanto, necesitamos, como comentaba, de alguna manera indicar, oiga, este punto ya lo consideré. Y una manera simple de hacerlo es, bueno, aquí tenemos la primera versión iterativa, que es básicamente, perdón, no, recursiva, que básicamente está dada por esto. ¿Sí? El problema, como decíamos, es que esto nos lleva a recursión infinita y la solución, una solución mega tonta, es simplemente marcarlo de alguna manera. O sea, si me dicen blob check de i, j, lo marcamos como ya revisado, en este caso la x la cambia por un asterisco y solamente considera los x, no los asteriscos. ¿Sí? Como marcamos la celda IJ que estamos contabilizando en forma especial, a la hora de revisar si esa celda es una celda marcada, va a retornar no, no es la marca que indica que es una X, digamos, un asterisco, lo que por lo tanto la vamos a contabilizar solamente una vez. El problema que tiene este algoritmo es que nos va a dejar, nos ensucia la estructura original, porque nos está cambiando las X por asteriscos. Y tenemos que entonces reponer las X en algún proceso aparte posterior. La otra solución es tener alguna clase de estructura externa, como les decía, que registre qué coordenadas ya revisadas y solamente contabilizar aquellas llamadas, digamos, solamente considerar las llamadas recursivas para aquellas coordenadas no consideradas aún. ¿Sí? Para su diversión, en realidad esto no es responsabilidad mía, es de responsabilidad de la persona que armó el curso originalmente. Hay un programa llamado BlockCheck que está adjunto a la respuesta que puse a la presentación con las presentaciones, en la que está esta presentación y otra más, el programita Java, el esqueleto de un programa Java que falta por rellenar la función el blob count IJ para hacer el cálculo correspondiente. Les recomiendo que lo intenten y jueguen un poco con ese programa. Va a resultar instructivo ver qué pasa, digamos, ver cómo falla la cosa y cuándo funciona y cuándo no. Como les decía, es probable que si me baja la locura por escribir programas, haga mi propia versión de este mismo problema, porque me parece un problema bastante ilustrativo de muchos temas, digamos, que aparecen naturalmente al escribir programas recursivos. Voy a reescribir en algún otro lenguaje distinto. Si alguien quiere aportar, por ejemplo, una solución en Java, perdón, en Python de este problema, bienvenido sea. Bueno, yo creo que quisiera dejar hasta acá, digamos, esta cosa, digamos, esta clase. Estamos básicamente en la hora también.
Resumen resumido, la recursión se ve asustante, intimidante, rara, pero realmente si le dan un par de vueltas se dan cuenta que en realidad es bastante natural. Y lleva realmente a soluciones muy bonitas, bien hechas, digamos, a muchos problemas directamente, sin complicarse demasiado la existencia. Si que ustedes se enfrentan a un problema que de alguna manera termina siendo, mire, para resolver este problema, lo que tengo que hacer es resolver este mismo tipo de problema para una instancia más pequeña o diferente o lo que sea, piensan en usar una estrategia recursiva. Es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Bien, dejo entonces la palabra. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o cerramos la comunicación, la conexión acá por hoy día. Por lo menos la nueva versión de Zoom que está usando, la que no sé, se ve hace unos pocos días, parece ser más estable que las anteriores. Los dioses de la internet se apiadaron de nosotros y están funcionando de forma más pareja. Bien. Profe, con respecto a la tarea 5 y 6, ¿va a ir o ya no? ¿Cómo? Que había, la semana pasada creo que había una tarea que decía 5 o 6. Sí, sí va. Lo que pasa es que me di cuenta que había dado mal las fechas de entrega, digamos, no había considerado las vacaciones y las postergué. Revisa el calendario, o sea, las tareas siguen, las tareas Que en el siguen calendario existiendo. sale, el quiz 3 sale en el calendario, la tarea 4, y después viene la tarea 7 y no está el quiz. ¿Está? Debería estar. Pero yo no la borré, o sea, no era la intención en todo caso. Es que mire, dice el quiz para el 29 de mayo el quiz 3, Sí, que no, sería el viernes. probablemente La La tarea tarea, lo que usted la está tarea tres, 5 y 6 sí no, está. lo que pasó fue lo siguiente. Postergué la tarea 4, 5 y la 6, pero se me olvidó postergar además la tarea 7. Y lo que tú estás viendo es probablemente lo que viene a continuación, donde viene a continuación la entrega 3 y la tarea 7, que eso está malo. ¿No? Antes de eso, la tarea... estaba viendo en eventos próximos, en la Claro, casilla que sale en el módulo al lado derecho. sí. Y ahora vi la pestaña, claro, sale si se instala 5 y 6. Ya, vale. Tengo que cambiar la fecha de entrega de la tarea 7, obviamente, pero no corresponde. Eso se me olvidó hacerlo, disculpe. ¿Alguien más? No, profesor. Ya, pues, nos vemos entonces. Gracias. Cuídense mucho. Que esté bien, profesor. Hasta luego. Entreténganse con las cosas que les hemos estado presentando acá. Chao, chao. Chao.